Pues hermanitos, vamos a empezar en Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Obviamente ya hemos estado viendo el capítulo 1, 2, 3, 4, los primeros versículos del capítulo 5, del 1 al 20. Entonces ahora vamos a ver del capítulo 5, verso 21 al 43. Y la predicación del día de hoy se va a llamar de esta forma, solamente, cree solamente. Así se va a llamar la predicación del día de hoy, cree solamente. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, a lo mejor ya se dieron una idea conforme el título de la predicación, pero hoy vamos a ver cómo la fe en Jesús es necesaria para que Él obre a nuestro favor. Hoy vamos a ver cómo la fe en Jesús es necesaria para que Él obre a nuestro favor. Y como son 20 versículos, pues no los vamos a leer todos, nos tomaría un poco de tiempo. Así que simplemente les voy a presentar el bosquejo para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver y después vamos a ir leyendo todos los versículos. Punto número 1 del bosquejo. La fe verdadera inicia buscando a Jesús. Punto número 1 del bosquejo. La fe verdadera inicia buscando a Jesús. Verso 21 al verso 28. Verso 21 al 28. La fe verdadera inicia buscando a Jesús. Punto número 2 del bosquejo. La fe verdadera obra en favor del necesitado. Verso 29 al 34. Punto número 2 del bosquejo. La fe verdadera obra en favor del necesitado. Verso 29 al 34. Y punto número 3 del bosquejo. La fe verdadera salva al desdichado. Verso 35 al 43. Punto número 3 del bosquejo. La fe verdadera salva al desdichado. Verso 35 al 43. Para recapitular y ver el punto número 1 del bosquejo, la fe verdadera inicia buscando a Jesús. Recordemos qué es lo que vimos en el capítulo 5 de Marcos, por supuesto, verso 1 al 20. Nosotros encontramos que después de una noche muy agitada con los discípulos, el Señor y los apóstoles llegan a las orillas de la región que es conocida como la región de los Gadarenos. Ya saben, Capernaum más o menos andaba como por acá, entonces bajaron un poco a la región de los Gadarenos y ahí se encontraron este hombre tan peculiar que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno. Este hombre que no solamente estaba siendo poseído por un espíritu demoníaco, que ya es mucho, sino que estaba poseído por muchos espíritus demoníacos. Tanto así que este mismo demonio, o por lo menos la voz que hablaba, no todos los 2000, no todos, más de 2000, 4000 demonios, 6000 podían hablar, sino que este único demonio se identifica a sí mismo como legión, somos muchos. Y bueno, si mínimo contamos un demonio por cada cerdo que murió despeñado, pues ya contamos 2000 demonios, mínimo, ¿no? Ahí podemos. Aunque recuerden que el nombre de legión no nos da un número exacto, sino que dice que eran muchos. Uno podría decir, bueno, aquí se acabaron las aventuras de Jesús en Gadarena, ¿no? Liberando al endemoniado, y por lo general es lo que nosotros nos acordamos. Jesús va a esta región, ¿a qué? A liberar al endemoniado. Pero, ¿cuál era el propósito de Jesucristo al ir a esta región de los Gadarenos? Él simplemente quería ir a predicar el evangelio a esta región y se encontró este principal hombre. Bueno, que obviamente en el plan soberano de Dios entendemos que ya estaba predestinado a encontrarse con este hombre y liberarlo, pero él quería ir a predicar como en otras muchas regiones. Entonces, cuando los hombres de la región de Gadara vieron cómo el Señor liberaba a este hombre antes poseído y que ahora se encontraba en sus 5 sentidos y ya libre, y al ver que sus posesiones fueron echadas al despeñadero, ¿qué es lo que estos hombres educadamente le dijeron al Señor? Pues dice el texto que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, o sea, que se fuera de su región. Estas personas ya no querían recibir a Jesús, no querían recibir a Jesús. Y aunque parezca extraño, hermanos, esto nos recuerda que no toda la gente recibe con agrado el mensaje del evangelio. Y muchos menos reciben con agrado a Jesús, que es el centro del mensaje. Esto nos recuerda
Esto nos recuerda lo visto por los gadarenos. ¿Por qué los gadarenos no quisieron recibir al Rey, al Todopoderoso, a la luz del mundo? Porque vean lo que dice Juan 3, 19 y 20. Lo repetimos para que nos quede bien claro. Porque el hombre caído, humano, carnal, no quiere recibir a Cristo Jesús cuando se le presenta, cuando ve manifestaciones son así de su poder. Juan 3, 19 al 20. Juan capítulo 3, versos 19 y 20, dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque esta es la razón por la cual amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean que reprendidas. Pusieron 1000 pretextos los gadarenos, pero el chiste que no recibieron a Jesús. El chiste que le dijeron, vete, educadamente, vete de aquí. ¿Qué hizo Jesús? Siguió siendo un caballero e insistió tocando la puerta de sus corazones hasta que uno de ellos se dignara a abrirle. Como muchos dicen al evangelizar, Jesús es un caballero. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo ese caballero? Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos a iniciar con nuestro texto. Marcos capítulo 5, verso 21. Vean lo que dice. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Qué hizo Jesús después de que los ganaderos le dijeron, no queremos nada de ti? Se fue. Se fue. ¿No saben qué? ¿No quieren escuchar el mensaje del evangelio? Perfecto. Perfecto. Yo me voy, me regreso donde sí lo quieren escuchar. Entonces, por lo que podemos entender del texto, el Señor Jesucristo pasó de ir a la región de los Gadarenos a subir una vez más a la región de Capernaum. Una vez más se regresó a la región de Capernaum. Dice, bueno, pues no pudimos hacer nada en la región de los Gadarenos, entonces, recuerden, Capernaum, ¿cuál era? La ciudad donde Jesús tenía, por así decirlo, su base de operaciones. Cada vez que el Señor quiere ir a descansar o retomar un nuevo rumbo, se dirigió otra vez a Capernaum. Entonces, a lo mejor se dirigió a Capernaum una vez más a meditar, a consultar con el Señor, a ver a dónde más iba a ir a predicar el evangelio. Entonces se regresó a Capernaum. ¿Y qué pasó? Que en Capernaum, bueno, dice el texto, que una multitud de gente, una gran multitud lo esperaba. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden, en el capítulo 4 de Marcos 4, versos 35 y 36, vemos que cuando Jesús se encontraba predicando en el mar de Galilea, esto es una noche antes de que se encontrara el demonio gadareno y antes de que se tuviera que enfrentar la tripulación, bueno, los discípulos con el mar, en el mar de Galilea, nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿qué? Predicando, estaba arriba de una balsa, porque había muchísima gente, estaba arriba de una balsa predicando, y cuando predicaba, de repente él dijo, pasemos a otro lado, pero el texto en estos versos 35 y 36 nos dice que había una multitud. Ahora, ¿una multitud es de 10 o 20 personas? No, una multitud es de una multitud más de gente, mucha gente estaba ahí con el Señor, verlo predicar. ¿Y qué pasó? De repente el Señor dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué pasó con esa gente? A lo mejor algunos se fueron de su casa, pero ¿qué creen? Estaban esperando a Jesús. De vez en cuando se daban una vuelta por la orilla, de vez en cuando iban a otro lado para decir, ¿ya habrá venido Jesús? ¿Ya habrá regresado Jesús? ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué la gente, dice el texto, que lo estaba esperando cuando él regresó? Vean lo que dice el verso 21, lo volvemos a leer. Marcos 5, 21, una vez más. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, regresando a Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, como si la multitud nunca se hubiera ido. Una gran multitud seguía estando allí. Una gran multitud se volvió a juntar. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de Capernaum quería seguir escuchando a Jesús. ¿Y por qué no? Quería seguir beneficiándose de su poder. Quería que Jesús siguiera liberando a endemoniados de la región y la misma gente quería que sus mismas enfermedades fueran sanadas. ¿Por qué no? Entonces aquí vemos una diferencia entre la gente de Capernaum
y los gadarenos. Primeramente, vemos que la gente de Capernaum realmente espera a Jesucristo y de algún sentido valora a Jesucristo y espera que el Señor les dé su bendición. Ahí encontramos. Pero, a diferencia con los gadarenos, encontramos otro tipo de gente que en vez de buscar a Jesús y esperar a Jesús y ser beneficiado por lo que Jesucristo les pueda dar, porque recuerden, nuestro Dios es bondadoso, encontramos otro tipo de gente que a pesar de que ve los milagros de Jesús como ellos lo vieron como el endemoniado, no quieren saber nada de él y echan a Jesús. Bueno, por desgracia, este mundo está lleno de esta segunda gente. Gente que no quiere saber nada de rey, gente que prefiere el lodo antes que el oro y prefiere seguir la misma vida pecadora que sigue todos los días. Son pocos los que realmente esperan y buscan al Señor Jesucristo con todo su corazón. Muy pocos. Muy pocos. Pero en medio de esta gran multitud, que ya lo vimos en el verso 21, Marcos 5, en medio de esta multitud vamos a ver que va a resaltar un hombre que es parte de esta historia. De hecho, del verso 21 al verso 43 de Marcos capítulo 5 vamos a ver dos historias que no se pueden simplemente predicar por separado, porque ambas tienen un mensaje en común. Lo vamos a ver. Marcos capítulo 5, verso 22. Marcos, capítulo 5, verso 22, dice así la palabra de Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Detengámonos ahí. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. En medio de esta multitud que estaba en la orilla del mar de Galilea, mientras Jesucristo, obviamente, él estaba trabajando, predicando, sanando, haciendo lo que el Señor le había mandado hacer, enseñando, aparece en la escena este hombre llamado Jairo, que al parecer no era completamente desconocido para la gente de Capernaum. ¿Por qué? Porque de acuerdo al texto bíblico, verso 22, él tenía un título, él tenía una profesión conocida. ¿Qué dice el verso 22? ¿Qué era este Jairo? Era uno de los principales de la sinagoga. Ahora, ¿qué es ser un principal de la sinagoga? Esa sería la pregunta inmediata que nos sale, ¿no? ¿Qué es ser un principal de la sinagoga? Yo no soy judío, yo no conozco los cargos ni de hoy en día, ni de hace 2000 años que tenían los judíos de aquel entonces. Entonces, ¿qué era un principal de la sinagoga? Aquí me valida el comentario de John MacArthur. Y él dice respecto a esta posición, cito, los principales de la sinagoga, estaban por encima de los ancianos de las sinagogas. Aquellos grupos de ancianos constituidos por oficiales laicos estaban a cargo del arreglo de los servicios y supervisión de los asuntos de las demás sinagogas. Entonces aquí tenemos un administrador de sinagogas. Tenemos a alguien que era encargado de arreglar los servicios, de tener la supervisión de que las sinagogas estaban bien. Un administrador de sinagogas, obviamente, cuando alguien es un administrador, sino de varias sinagogas, es conocido por los integrantes de las sinagogas. Y por lo menos este hombre llamado Jairo era este tipo de personas. Una persona que tenía un cargo importante, una persona que era conocido, una persona influyente a lo mejor entre sus círculos más cercanos. Obviamente, cuando lo conocían. Entonces, este hombre influyente, este hombre con título, este hombre con a lo mejor, podemos decir, una buena posición económica, dado el cargo, se acerca a Jesús. Entre toda esta gente que lo rodeó, que ya vimos en el verso 21, ¿y qué es lo que hace Jairo? Este hombre influyente. Vamos a continuar, vamos a leer todo el verso 22 para seguir la idea. Vean lo que dice Marcos capítulo 5, verso 22. Dice así, y vamos a leer también el verso 23. Marcos capítulo 5, verso 22 y 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado, ¿cómo? Jairo. Escuchen. Y luego que le vio que se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea que salva y viva. ¿Saben el nombre del significado de Jairo? Su nombre significa Jehová ha iluminado.
Jairo significa Jehová ha iluminado. ¿Y qué creen? Este hombre realmente le hizo honor a su nombre. ¿Por qué? Porque en estos momentos Dios le estaba iluminando a Jairo para que buscara a Jesús con una actitud correcta de reverencia en medio de su gran necesidad. Mientras el Señor no había, ¿quién es el que abre los corazones para que una persona pueda creer en Cristo Jesús? El Señor. Mientras que a Dios no le plació abrir el corazón de los gadarenos, que también es su responsabilidad, así lo encontramos en la Biblia, también es una responsabilidad personal el hacerle caso a Jesús. Mientras estas personas de los gadarenos no quisieron obedecer a Jesús, no quisieron saber nada de Jesús, y el Señor no abrió sus corazones, no los iluminó, Jairo tuvo una necesidad, y el Señor abrió su corazón y llegó a él como con una actitud correcta, postrado. ¿Saben? Muchas veces nosotros tenemos necesidades, vamos al Señor y no vamos con una actitud correcta. Se nos olvida que estamos enfrente de ¿quién? Del Todopoderoso. Es que es mi Padre, claro. Es que es mi Salvador, claro. Es que es mi amado, mi amante, por supuesto. Pero no olvides que Él sigue siendo Dios. Que no se te olvide que Él está sobre toda creación. Entonces siempre es importante cuando tenemos una necesidad y queremos y necesitamos que el Señor la supla, llegar con una actitud correcta. Jairo llegó y ¿qué dice? Se postró a sus pies. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo. Quizás Jairo no entendía realmente en 100% quién era Jesús. Para este punto ni siquiera los apóstoles entendían 100% quién era Jesús. Solamente sabían que era una persona muy poderosa. Lo vimos, ¿no? Cuando detuvo el viento, detuvo el mar. Sabían que era una persona muy poderosa. Pero no sabían realmente quién era Jesús. En aquel entonces, cuando se habla de que alguien, por lo menos en el texto bíblico, en su contexto, en tiempos de Jesús, cuando alguien se postraba a los pies de otra persona, estaba reconociendo no que era una deidad, sino que tenía poder, tenía influencia, que era alguien superior a esta persona que se hincaba. Entonces aquí tenemos una persona influyente, un Jairo con dinero, poniéndose a los pies de un carpintero, de una persona que era artesana de manos, de una persona predicador de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo con esta postura que Jesús le podía ayudar en su necesidad. Vino en la actitud correcta. Y cuando una persona se acerca a Jesús con una actitud correcta, ¿qué hace Jesús? Lo escucha. ¿Qué es lo que le dijo? Pues le dijo Jairo a Jesús: mi hija, recuerden, estamos en el verso 23, Marcos capítulo 5, verso 23, dice, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ¿qué? Y viva. ¿Cuál era la necesidad de Jairo? Que su hija sanara. Y fíjate, Jairo sabía que algo había muy mal en su hija, la vio muy mal, porque le dijo a Jesús, para que la salves y viva. A lo mejor Jairo estaba viendo a su hija ya muriéndose de la enfermedad, y eso lo orilló a que fuera con el Señor. Ahora, ¿cómo sabía Jairo que Jesús sanaba a las personas imponiéndole manos? Porque esto es lo que le pide, ven y pon las manos sobre ella. ¿Cómo sabía esto Jairo? Bueno, porque vemos en el texto bíblico que con frecuencia Jesucristo sanaba de esta forma. Vayan conmigo unos capítulos atrás, Marcos capítulo 1, versos 40 y 42, y podemos ver la forma de sanar de Jesús. Ahora, no era la única forma de sanar de Jesús, pero a lo mejor que imponiera manos era una forma recurrente en la cual él sanaba. Recuerden, Él es Dios, Él con el mismo pensamiento puede sanar. Él es Dios, Él con la palabra de su boca puede sanar. Él puede sanar como Él quiera sanar, pero por lo visto era algo frecuente que Él imponiera manos. Marcos 1, 40 y 42 dice así, y vino a Él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Cómo dice? Extendió la mano y le tocó. ¿Ya ven? Imposición de manos. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó ¿qué? Limpio. Ahora, ¿cómo Jairo sabía que Jesús imponía las manos? ¿Cómo Jairo sabía que Jesús sanaba imponiendo las manos? Bueno, probablemente Jairo había visto a Jesús personalmente sanar. Recuerden, Jesús era popular en Capernaum.
Jesús había sanado a mucha gente en Capernaum. Toda la gente lo conocía. Entonces quizás Jairo tuvo oportunidad de ver a Jesús sanar. Pero también hay un dato interesante. ¿Por qué Jairo iba a ver a Jesús? ¿Por qué Jairo estaba viendo cómo sanaba a Jesús? Quizá la respuesta la encontremos en Marcos 3:6. Vayan conmigo, Marcos 3:6. Vean lo que dice Marcos 3:6. Dice, Marcos 3:6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle. Los fariseos, y me parece que en otro evangelio también dice que estaban aquí en este complot, los escribas. Los fariseos y los escribas eran la élite religiosa de la época. ¿Y qué creen? Este hombre, siendo administrador de las sinagogas, siendo principal de las sinagogas, pertenecía a esta élite. Entonces probablemente estaba al pendiente de Jesús porque en un inicio quería también destruirle, quería observarlo para ver en qué fallaba y en qué acusarle. Pero en el momento en que Jairo tuvo una necesidad y al ver tantas obras de Jesucristo y a ver sin duda su predicación, el poder de su predicación, el poder de su palabra también, fue iluminado y dijo, este no es un charlatán. Lo he observado tanto que veo que no es un charlatán, es alguien diferente. Puedo confiar en él para que me ayude. Quizás así empezó él, como muchos de nosotros hemos empezado, negando de la fe de Cristo. Y de repente, ¡pah! ¿Es esto verdad? ¿Es esto verdadero? ¿Es Jesús cierto? No es uno más en la lista. Y sin duda este pensamiento corazonado, mejor dicho, iluminación del Señor, lo llevó a postrarse a sus pies y decirle, te necesito porque mi hija está enferma. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo. ¿Ven que en el texto dice, mi hija está agonizando? La palabra más exacta en el griego de mi hija se traduce, o se traduciría mejor en español como mi hijita. Mi hijita. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que la niña tiene una tierna edad. De hecho, más adelante lo veremos, tenía 12 años. La niña tenía 12 años. Entonces, él se acercaría a Jesús, Jairo, y le diría, Señor, mi hijita. No mi hija, mi hijita. Pero esto también que nos habla, no solamente nos habla de la tierna edad de la niña, también nos habla del gran amor que sentía Jairo, a hablarle con tanto cariño, mi hijita, mi amada, mi niña, por así decirlo, está enferma, tiene dolor, yo estoy desesperado, creo que va a morir, no sé qué hacer más que venir contigo, Señor, te pido que vengas para que me ayudes en esta situación. Bueno, ¿se acuerdan cuando decimos que cuando una persona viene con una buena actitud ante el Señor no solamente escucha, sino que hace, actúa, pone manos a la obra? Marcos capítulo 5, verso 24. Marcos capítulo 5, verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y ¿qué? Le apretaban. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vamos. Pero bueno, Jairo no llevó a su hija. Quizás estaba tan enferma que no podía moverse. Era una condición tan delicada que simplemente le dijo a su esposa, regreso, voy a buscar ayuda. Vio que Jesús estaba y pasó en medio de la multitud para estar a los pies de Jesús, para postrarse y decir, ven por favor. Jesús dijo, vamos. Y Jesús hace no quiero decir, se podría decir vía crucis, hace una caminata de la orilla a la casa de Jairo. No sabemos exactamente en qué parte de la ciudad estaba, pero el chiste de que el Señor se desplaza. Y cuando el Señor se desplaza, obviamente no va con solamente Jairo y los apóstoles. Él va ¿cómo? Con un montón de multitud. Un montón de multitud a tal grado que lo apretaban. O sea, ni siquiera el Señor podía caminar. ¿Han estado en el metro Pantitlán a las 6 de la tarde? Yo no, pero me imagino que ha de ser horrible. He estado en otros metros, ¿no? A una hora pico. ¿Cómo vas?
O en el Zócalo, ¿cómo vas? Vas caminando así cuando todos te están apretando. No puedes ni pasar. A lo mejor un recorrido que tú lo puedes hacer en 1 minuto, lo terminas haciendo en más de 5 o más, dependiendo de la multitud. Bueno, así imagínense a Jesús. Imagínense a Jesús así, los apóstoles rodeándolo y un montón de gente moviéndolo y tocándolo, como lo vamos a ver. Y bueno, entre esta multitud no solamente estaba Jesús, no solamente estaba Jairo, no solamente estaban los discípulos que lo rodeaban sin duda para protegerlo, y no solamente estaba la multitud, está la otra persona que es la otra protagonista, por así decirlo, además de Jairo y de su hija. Esta persona es muy importante. ¿Por qué? Porque la recordamos sola, pero recuerden, estas dos historias siempre van juntas. ¿Quién es esta persona? Vamos a verlo. Marcos capítulo 5, verso 25 al 28. Marcos capítulo 5, verso 25 al 28. Esta persona también estaba buscando el favor divino de Dios. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí tenemos esta mujer enferma. Y según el texto, esta mujer tenía un problema, dice, flujo de sangre. No sabemos exactamente a qué se refiere el texto flujo de sangre. No sabemos si se refiere a una menstruación desmedida, no sé. No sabemos si se refiere a una herida que no podía sanar. El texto no lo dice y los comentaristas no se ponen de acuerdo. Pero solamente el texto nos deja ver, y así nos deja ver Marcos, que esta mujer tenía flujo de sangre. Tenía esta enfermedad. Constantemente estaba perdiendo sangre y no podía parar su herida. Con eso nos quedamos. ¿Y cuánto tiempo estaba en esta incómoda situación? La misma edad que tenía la niña, 12 años sufriendo. 12 años sufriendo. Bueno, y Marcos nos asegura que esta mujer había hecho todo lo humanamente posible para ser sana de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque nos dice que había ido a muchos doctores. Fue a varios doctores. Pero estos doctores no le hicieron nada. No la sanaron. Y también dice que en medio de estos médicos, obviamente los médicos cobran. ¿Qué pasó? Se gastó su dinero. No sabemos si esta mujer tenía mucho o poco dinero. No sabemos si venía de una familia pudiente o no. Pero el chiste es que para este momento, después de 12 años de enfermedad, ya no tenía nada. Ya no tenía nada. Pero el texto también nos deja ver que esta mujer estaba enferma y sufriendo no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Por qué digo física? Porque si pierdes mucha sangre te puede dar también leucemia. Puedes siempre estar débil. Puedes tener dolores de cabeza intenso, falta de ánimo, con mucho sueño por la falta de sangre. Pero también tenía problemas emocionales y espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Vea Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Vean, dice así el texto. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Y toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando una mujer tenía flujo de sangre intenso, era inmunda, ¿cierto? De acuerdo al texto, de acuerdo a la ley. Esta mujer era inmunda. Entonces, era inmundo lo que tocaba y era inmundo los que la tocaban.
O sea, tanto cosas materiales como los hombres o mujeres que la tocaran, ¿cierto? Bien. Si al tocarte tú eres inmundo y tú eres inmundo por el flujo de sangre, perdóname, pero no te dejaban entrar a la sinagoga. Y nadie quería estar cerca de ti. Y nadie podía tocarte. Y tú no podías tocar nada de lo demás porque era inmundo. Ellos tenían que hacer un ritual para limpiarse. Y nadie los podía tocar a ellos mientras no hacían ese ritual. Entonces, no solamente tenemos aquí una persona enferma, una persona débil físicamente, sino también tenemos una persona débil espiritualmente porque sin duda ya nadie la tocaba, nadie la veía, nadie quería estar con ella a causa de su enfermedad. Y así lo marcaba la ley. Esta mujer no sanaba. Esta persona era una marginada. Esta era una persona que era hecha a un lado. En pocas palabras, esta era una mujer que ya no tardaba en morirse. No iba a poder encontrar trabajo. ¿Quién le iba a contratar si el mismo dinero que tocaba ayer el mundo? Era una persona sola, una persona muy desdichada. Pero en medio de esta desesperación, sus ojos pudieron ver una esperanza, pudieron ver la luz, cuando se enteró que Jesús estaba una vez más de regreso en Capernaum. Ahora, ¿cómo la mujer sabía que Jesús podía ayudarla? El mismo caso de Jairo. Quizás ella anteriormente ya había visto a Jesús curar y esperó una oportunidad para ir con él. Quizás ella era de otro pueblo, de otra ciudad, y al escuchar a Jesús, dijo, pues vamos a ver, si ya me he pasado 12 años con médicos y ninguno me sana, pues este no me cobra, voy a ver, es mi única esperanza, veo que está sanando a muchos, quizás también me pueda sanar a mí. Entonces, aquí tenemos una mujer que va una vez más a los pies de un carpintero y cuando estuvo enfrente de él, en medio de la multitud, ¿cómo le hizo para llegar lo más cercano de él? No lo sabemos, pero el chiste es que se movió, empujó, fue empujada, no lo sabemos bien, pero dijo, esta es mi oportunidad, es ahora o nunca, tengo enfrente de aquí este gran predicador, a este gran hombre, tengo que tocarlo, aunque sea tocar el borde de su manto, porque así seré sana y salva. Este fue el pensamiento de la mujer. Cuésteme lo que me cueste, tengo que llegar a Jesús. Ya lo vimos, porque esta mujer sería salva, porque realmente estaba viviendo una situación precaria. Ya, sin duda, ya llegó un momento, después de 12 años, ya no podía mantenerse, y a lo mejor vivía de limosnas para pagar sus médicos. Pero tarde o temprano la enfermedad le iba a cansar. Su cuerpo ya no era como el de hace 12 años para ir resistiendo la enfermedad. Era una persona que necesitaba ayuda. Entonces, era una persona que necesitaba ser salvada por nuestro Señor Jesucristo. Quizás, hermanos, esta mujer dijo que quería tocar el borde del manto del Señor porque temía ser rechazada por nuestro Señor. Porque dijo, bueno, si me acerco y le toco y se entera de mi situación, Él no va a querer curarme. Entonces, si tan solo yo, si he escuchado que este Jesucristo es siquiera un cuarto de lo que dicen ser, si tan solo en mí puede hacer menos de lo que hizo con el leproso y menos de lo que hizo con el hombre paralítico y menos de lo que hizo con el hombre de la mano seca, que fueron sanados ahí en Capernaum, si tan solo puede hacer menos por mí, yo puedo ser salva de mi enfermedad. Él me puede ayudar. Así que solamente, ya no pido tocarlo a Él porque tampoco le quiero hacer daño a Él. Voy a tocar el borde de su manto. El borde de su manto. Y ahí tenemos a la mujer, y yendo, luchando. Ahora sí, luchando por su bendición. Observen a esta pobre mujer, hermanos, que necesita ser salva. Y observen a Jairo, que necesita que su hija sea salva. Estas dos personas tenían algo en común. ¿Saben qué fue lo que tenían en común en estos momentos? Que fueron por Jesús, que fueron en busca de Jesús, que fueron en busca de Jesús para ayudarles. Hermanos, la fe verdadera en Jesús inicia buscando al mismo Jesús. La fe verdadera a Jesús inicia buscando al mismo Jesús. Estos dos hombres hicieron lo imposible para encontrarse con el Maestro. La pobre mujer tuvo que ir en busca de Jesús, sabiendo de rechazo,
sabiendo que a lo mejor si alguien más se enteraba de su flujo de sangre, la iban a echar muy mal de la multitud. Jairo, un hombre en una gran posición económica, fue a Jesús a pesar de que le quitaran ese trabajo, porque si tenía a Jesús de enemigos a los fariseos y tenía a los escribas de enemigos, quizás también tenía unos rabinos de enemigos. Y al enterarse que él fue con Jesús, quizás le iban a quitar su trabajo. Ambos tenían cosas que perder, pero ambos tenían mucho que ganar al acercarse a Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Tuvieron miedo por acercarse a Jesús? No, todo lo contrario. Hicieron todo lo posible, lucharon contra las multitudes para estar enfrente del Señor Jesucristo. Ambos estaban en un punto crítico y ambos tuvieron fe en el Señor para entender que Él podía ayudarlos en su situación. ¿Qué es la fe, hermanos? Hebreos 11.1, yo lo leo. Hebreos 11.1 nos dice una definición bíblica de fe. Vean lo que dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, aplicándolo a Jesús, sería de la siguiente forma. Fe en Jesús es confiar en que nuestro Cristo nos ayudará en todo momento y en toda situación, aunque nosotros no veamos su intervención. Confiar en que nuestro Cristo nos ayudará en todo momento y en toda situación, aunque nosotros no veamos su intervención. ¿Tienes una necesidad en tu vida? Humanamente hablando, ya agotaste todas tus opciones, porque sin duda Jairo invirtió en médicos para su niña, para su hijita, y sin duda esta mujer, como dice el texto, invirtió en médicos para su enfermedad, pero llegó un punto donde se quedaron sin nada. ¿Tú también has agotado todos tus medios humanamente hablando? Pues ven a Jesús y cree en Él. Cree que Él está dispuesto a ayudarte. Quizás tú digas, el Salvador querrá ayudarme a mí que soy pecador. El Salvador querrá ayudarme a mí que estoy malvado, que soy pecador, que a lo mejor muchos años no le seguí. Pues claro que sí, hermano, hermana. Al Cristo le agrada, a Cristo le gusta ayudar a gente como tú y como yo, imperfectos, pecadores. Él quiere ayudarte. Él quiere que tú vayas a sus pies. Él quiere que te arrepientas y que veas lo grande de su poder cuando encuentres misericordia por medio de su ayuda. Pero Él que te dice, ven a mí. Así como estos dos hombres vinieron a mí, tú ven a mí. Te quiero ver enfrente de mí. Quiero ver cuánto crees en mí. Eso dice el Señor. ¿O acaso ustedes vayan conmigo a Jeremías 29, 2 y 13? Vean lo que dice el Señor. Jeremías 29, 2 y 13. Vean lo que dice el Señor. Dice así. Cuando una persona le busca, vean lo que dice el Señor. Jeremías 29, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces me invocaréis, escucha, y vendréis, lloraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor, ¿cómo te va a aceptar a ti, pecador? Con arrepentimiento. El Señor acepta a los pecadores arrepentidos, no acepta a los pecadores soberbios. Acepta a los pecadores arrepentidos. Entonces, cuando tú te arrepientes y dices, Señor, te busco porque tengo esta necesidad, el Señor dice, has venido de la forma correcta a mí, ¿y qué crees? Me vas a encontrar. Yo estoy aquí a tu disposición. ¿Aún dudas del poder de Dios para ayudarte? ¿Acaso el Señor no en una ocasión dijo, pruébame a su pueblo? Tocante al tema del diezmo, el Señor dijo lo siguiente, Malaquías 3:10. Este texto habla del diezmo, que se le pide o se le pedía al pueblo de Israel. Hoy ya no se nos pide. Pero vean cómo el Señor dice, pruébame. Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, refiriéndose a los diezmos. Dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Sergio, ¿qué tiene que ver el diezmo con todo esto de tener fe? Bueno, dar el diezmo en aquel entonces era decirle, como cuando ofrendamos el día de hoy, Señor, no dependo de mi dinero, sino dependo de la bendición que tú me das. ¿Acaso la mano de Dios ha cortado, hermanos? ¿Acaso no el Señor dice, pruébame en cada asunto de tu vida y ve cómo yo te voy a bendecir cuando tú vienes a mí con la actitud correcta? Cuando tú vives rectamente ante mí, cuando tú vives de esta forma santa, ¿acaso tú no vienes y yo no te respondo y te doy más de lo que me pides? El Señor constantemente le dice a su pueblo, pruébame, pruébame, pruébame. Yo no te dejo, yo no te desamparo, solamente necesito que tú vengas en fe hacia mí. Y pruébame. ¿Qué quieres? Pruébame, dice el Señor. Bueno, estos versos nos dan ánimo. Nos dan ánimo que creamos en el Señor, que depositemos en nuestra fe en Él y que le busquemos de todo corazón y digamos, Señor, en ti yo confío. Y aunque mi fe es pequeña, vengo a tus pies esperando que tú hagas grandes cosas con esa pequeña fe. Bueno, también, hermanos, llega un momento donde la fe tiene que crecer, ¿no? Pero mientras crece, el Señor se vale de cualquier fe, de cualquier pequeñez de fe. Pero el chiste es ir a sus pies. Continuemos con el relato bíblico. Y ya llegamos al punto número 2 del bosquejo. Le voy echando un poco más de... ya vamos a terminar. Ya ve que íbamos a apuntes. Dice, punto número 2 del bosquejo. La fe verdadera obra en favor del necesitado. Verso 29. Marcos capítulo 5, verso 29. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer que llegó al Señor, le creyó en Él, porque fue hacia Él y tocó su manto? ¿Qué pasó con esta mujer? Verso 29. Dice, Marcos capítulo 5, verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella sentía la enfermedad como un azote constante por estos 12 años. ¿Qué pasó cuando tocó al Señor? ¿Qué pasó cuando tuvo fe en el Señor? Pues cuando colocó su fe en el Señor, pues simplemente el Señor no la decepcionó. Ella fue curada, ya no tenía nada. Ella pudo sentir dentro de su cuerpo que el malestar que tanto la quejaba había desaparecido. Así, lo toqué, se fue el malestar. Yo por fin he sido salva de mi enfermedad, por sí he sido sanada. Me quitaron este azote que estaba 12 años enfrente de mí, martirizándome. Así de asombroso es el poder de Dios. Y hermanos, así de grande es la fe de un hombre puesta en Cristo. Verso 30, Marcos, ¿qué pasó después? Marcos, capítulo 5, verso 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver qué había hecho, para ver quién había hecho esto. Bueno, recordemos que en el verso 24 se nos dice que era tanta la gente que le rodeaba que le apretaban. Entonces, como ya lo dije antes, la gente la apretaba y obviamente todos querían ser sanos por Jesús. Todos le estaban tocando. Además, tú cuando ves una celebridad, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Si te gusta mucho esa celebridad. Oye, ¿te puedo dar la mano? No, sí, claro, la mano, ¿no? Oye, ¿me puedo tomar una foto? Sí, claro. Bueno, no había fotos, pero todos querían tocar a Jesús. Todos querían ver al hombre del momento, querían relacionarse con el hombre del momento. Entonces, obviamente, Jesús estaba así, los discípulos también estaban así, Cairo ahí al lado de Jesús también estaba así. Y esta mujer en medio, una cosa sobrenatural, en medio pasa por la multitud, ¿cómo? No sé, y llega a tocar el manto. Y el Señor, en el momento que tocó la mujer, sintió que poder había sido desprendido de él. Hizo esta pregunta, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Bueno, los discípulos contestan, de hecho, ¿saben qué? No lo dice Marcos, pero sí lo dice otro evangelio. Pedro es el que le dice, ¿ves la multitud que aprieta y todavía dices quién nos ha tocado? Más bien es como si Pedro le dijera, Señor, la pregunta es,
¿quién te ha tocado? Sino la pregunta es, ¿quién no te ha tocado? Todos nos tocan, todos nos avientan, no nos dejan pasar. Tenemos que estar caminando así poquito a poquito. Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Pues si me preguntas a mí humildemente, Pedro, pues todos te han tocado. Para mí todos. Bueno, pero Jesucristo entendía que había algo más en ese toque. Algo más. Obviamente Jesucristo sabía quién le había tocado. Obviamente. Pero él quería que esta mujer saliera a la luz por sí misma. ¿Tienes fe en venir hacia mí? Pues ten fe en estar enfrente de mí y decirme qué es lo que ha pasado. Es lo que espera el Señor, que abramos voluntariamente nuestro corazón. Verso 33. Marcos capítulo 5, verso 33. Marcos capítulo 5, verso 33. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué la mujer temblaba de miedo? Por su misma impureza. Porque sabía que había tocado el manto de Jesús y que el manto de Jesús puede haber sido impuro por su enfermedad. Pero bueno, automáticamente ya fue curada, entonces ya no hubo impureza. Pero ella tenía miedo que la gente de alrededor dijera, esta es impura, y para llegar al lado de Jesús me tocó, entonces yo también soy impuro. De acuerdo a la ley esto era así. Tenía temor de que el Señor la regañara. Pero ¿acaso esta mujer recibió un severo regaño aparte del Señor? ¿Acaso le dijo, ¿por qué me has tocado? ¿Quién eres tú para tocarme sin mi permiso? No. La gente piensa que tenemos un Dios que siempre está enojado, pero no es verdad. Está enojado para los que no le aman, eso sí, que no te quepa duda. Tenemos un Dios airado, enojado, con ira, para aquellas personas que no se quieren arrepentir. Pero para los que tenemos fe en Él, ¿Dios está enojado? No, Dios está con misericordia. Dios, Jesucristo, dijo, ¿quién me ha tocado? Y obviamente lo dijo con autoridad. Quizás se paró, quizás la gente se cayó, pero Él quería que la mujer saliera a luz. Pero le dio su aprobación el Señor, lejos de un regaño. Vean lo que dice verso 34, Marcos 5, verso 34. Quizá la señora realmente sí esperaba un regaño, porque tenía miedo. Por 12 años vivió con miedo. Pero ahora vean lo que dice. Y él le dijo, hija, le habló con cariño, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Literalmente la palabra es azote. ¿Cómo sabía Jesús que este era un azote para ella? Porque el Señor lo sabe todo el Señor sabe todo de las personas que creen en Él y de toda la gente. Y le habla con cariño. ¿Tienes miedo? Le voy a decir unas palabras para que se tranquilice. Hija. No sabemos si la mujer era menor que Jesús o mayor que él, pero aquí le da palabras de consuelo. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, quiero que ustedes piensen en esto. Una vez más, recordemos en verso 24, toda la gente estaba alrededor de él, ¿no? La golpeaban, era mucha, todos le tocaban. Si todos le tocaban, sin duda también gente con necesidad. ¿Por qué solamente la mujer fue sana? Porque quizá otra gente con enfermedad también había tocado a Jesús y a lo mejor le habían tocado su cabeza, un brazo, no solamente el borde de su manto, que era lo que esta mujer quería tocar solamente. Con que tan solo toque su manto, su ropa. ¿Por qué la demás gente no se sanó? Escúchenme. Porque la fe es necesaria para que el Señor actúe. Esta mujer tenía una fe fuera del lugar, tenía la fe necesaria para que el Señor desprendiera poder de su cuerpo y pasara sobre sus ropas y fuera sana. Dios puede actuar en la vida de las personas sin que ésta tenga la más mínima fe en Él. Claro, ya lo vimos con el Gadareno. El Gadareno conscientemente, el endemoniado Gadareno conscientemente, él como persona, no hablando los demonios, él como persona nunca buscó a Jesús. Fueron los demonios los que fueron y se pusieron enfrente de él. Pero el Gadareno nunca buscó a Jesús y aún así recibió un milagro de él. ¿Pero qué creen? Nosotros que conocemos de él,
Dios sí nos pide que tengamos fe en Él. Y nos pide que nuestra fe vaya creciendo poco a poco con el paso del tiempo para que cuando le pidamos algo, vayamos en su presencia con actitud correcta y le digamos, Señor, necesito de ti, y el Señor actúe por medio de la fe. Dios puede actuar en tu vida sin tu más mínima fe, claro, pero el Señor te pide a ti que tú manifiestes fe. Y esto nos deja ver con este ejemplo de esta mujer. De entre toda la gente, solamente ella tuvo la fe necesaria para que el Señor actuara de esta poderosa manera. Así es el Señor. Se requiere que tengas fe. Ve lo que dice Romanos 10:10. Romanos 10:10. Y con eso te digo, pon atención. No solamente cuando tú eres cristiano, se trata de que todo el tiempo estés gritando, Dios, creo en ti y sé que me ayudarás. No solamente es gritarlo, también es lo que dice Romanos 10:10. Escucha, nos interesa la primera parte, pero vamos a ver todo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado simplemente a hablar de las grandezas de Dios con nuestra boca, pero el texto aquí nos dice que antes de hablar tiene que haber algo en nuestro corazón. Entonces, tiene que haber fe en nuestro corazón para que el Señor actúe, y después con la boca decirle lo que necesitamos y confesar su gran y bendito nombre para que Él nos pueda ayudar. Porque si solamente dices, Dios, ayúdame, sé que me puedes ayudar, pero no lo crees de corazón, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Necesitamos imitar a esta mujer, que entendía desde su corazón que el Señor le iba a ayudar y fue a pedirle ayuda, igual que Jairo, al Señor. Y los dos que, de entre toda la multitud, estos dos únicos hombres obtuvieron la ayuda divina. Ahí está. Ahí está. Es necesario tener fe. Y si tenemos fe, Dios nos va a ayudar en medio de cualquier necesidad. Escúchame bien, cualquier necesidad. Te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Acaso la mano de Dios se ha cortado hoy en día? ¿Acaso Dios ha dejado de ser 5 puntos menos poderoso hoy que ayer? Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si depositamos fe en aquel Cristo que ayudó a estas personas hace 2000 años o hace 4000 años, es el mismo que nos puede ayudar hoy. Bueno, ya todo esto, bueno, la mujer ya fue salva, el Señor la bendijo, esta mujer. ¿Qué pasó con Jairo? Pues no estaba al lado de Jesús. ¿Qué pasó con Jairo? Bueno, ya estamos en el tercer punto y ya vamos a estar a punto de terminar. La fe verdadera salva al desdichado. Vamos a leer Marcos capítulo 5, verso 35. Bueno, es que nos cautiva tanto la información de la mujer que Jairo, y de hecho, bueno, también Marcos pues no menciona a Jairo en lo que está con la mujer. Pero recuerden, estos dos relatos van de lo mismo. Fue en el Señor y tratan de lo mismo. Esta mujer se encuentra a Jesús en el transcurso de Jesús de la playa hasta la casa de Jairo, en medio, no sé en qué momento, se le encuentra y ocurre esto. Pero el tema central es fe en Jesús, colocar la fe en Jesús para que Él nos pueda ayudar. Entonces, aquí vuelve a salir una vez más Jairo. Vean lo que dice, Marcos capítulo 5, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hermanos, vean cómo son los designios de Dios. Esta mujer enferma de flujo de sangre fue la segunda en llegar a Cristo para pedirle un favor y fue la primera en ser atendida. Y Jairo, que fue el primero en acercarse al Señor, fue el último en ser atendido. Así es el Señor. Él solamente sabe en qué momento va a obrar en nuestras vidas. No tenemos por qué desesperarnos porque al de al lado sí le cumple las cosas rápido y a nosotros nos parece que no tanto. No hay que desesperarnos. Pero bueno, así es el Señor. Entonces, Jairo, mientras el Señor, dice el texto, mientras él hablaba aún, o sea, mientras él estaba diciendo a la mujer que no se preocupara, que se fuera en paz, que ella era sana, que el azote la había dejado, alguien se acercó a Jairo en medio de la multitud y le dijo, Jairo, Jairo, Jairo,
Unas personas, ¿qué pasó? Oye, lamento decirte, tu hija ha muerto. Ya no es necesario que el maestro siga yendo a tu casa. Jairo se termina enterando a mitad del camino que su hijita, que su preciada niña, su tierna niña, había muerto en la casa. Imagínense el dolor de este hombre, hermanos. Bueno, yo no me imagino perder un hijo. Yo no he perdido ningún hijo. Pero me imagino que ha de ser un dolor muy grande perder a un hijo. Sin duda la cabeza de Jairo se quedó en blanco. Sin duda sus ánimos se bajaron. Quizás su fe tambaleaba, ya que él vino a buscar a Jesús. Y aunque Jesús no le negó su ayuda, hay que aclarar, a lo mejor se sentía desesperado porque no podía llegar rápido a su casa por la multitud. Y aunado a eso, el Señor se para atender a una mujer que llegó después de Jairo. Sin duda Jairo estaba mal y no le ayudaron nada a sus conocidos, porque sus conocidos llegaron y ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Fueron sus palabras exactas. Quizás muchos de nosotros hemos estado en la misma situación que Jairo, en donde nos vemos que nuestros problemas ya nos alcanzaron. Aquí el problema de Jairo ya lo alcanzó. Él fue con Jesús para evitar ese problema, para evitar que su hija muriera. Y aquí vemos que a Jairo ya le alcanzaron los problemas. Ya, su hija ya estaba muerta, que era lo que él quería evitar. Estas personas seguramente le dijeron, oye, tu Señor te ha fallado. Ya no tiene caso que le sigas implorando. Porque a lo mejor si nos aplicamos a nosotros, porque estabas orando para que no te despidieran, ya te quedaste sin trabajo. Estabas orando para algo que para algo que querías, ya te quedaste sin ahorros. Quizás pusiste todo tu empeño en este proyecto, ya te estafaron. Tu hijo amado que estabas orando al Señor para que no muriera, ya se murió. ¿Para qué molestas al maestro? Sin duda estas mentes llegan, estas voces llegan a nuestra mente cuando ya nos alcanzó el problema. Y quizás, porque dice mientras el Señor está hablando con esta señora, quizás Jairo en un milisegundo cuando le dijeron, ¿para qué molestas más a Jesús? Quizás Jairo dijo, es verdad, es verdad, es verdad. Ya lo peor que temía ya pasó. ¿Ya para qué le insisto a Jesús? ¿Ya para qué sigo con mi petición? Hermanos, Jairo es un reflejo de muchos de nosotros, tan llenos de poca fe, tan atribulados por nuestras aflicciones, que en medio de cuando ya la adversidad llegó, empezamos a desconfiar de nuestro Señor. Quizás pasó eso, quizás. Quizás el principal de la sinagoga, siendo Jairo, ya quería soltar la mano del Señor. ¿Ya para qué, Señor? Ya no me ayudes. ¿Pero qué creen? El Señor no iba a soltar su mano. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente. Marcos capítulo 5, verso 36. Marcos 5, 36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús andaba en todos lados, era muy listo y muy hábil. Luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vean la bondad de Jesús, que nunca deja a aquellos que ha prometido ayudar. El Señor le había dicho a Jairo, atenderé tu asunto. ¿Y qué creen? Así lo va a hacer el Señor. Jairo, yo atenderé tu asunto hasta que termine todo esto. Estos hombres te están diciendo que para qué voy a tu casa. Pero no te preocupes, yo te sigo ayudando. Yo no te voy a soltar. Ahora le dice al Señor, el Señor le dice a Jairo, ¿crees? No temas, crees solamente. Lo único que te estoy pidiendo es que creas en mí. Bueno, estas son las palabras que nosotros tenemos que recordar cuando los problemas han llegado a nuestra vida. Cuando lo que queríamos evitar por medio de la oración de Jesús y fue en Jesús, no se evitó y llegó enfrente de nuestras puertas. Dice el Señor, cree, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es poderoso para ayudarnos en medio de cualquier aflicción. Pero ¿qué exige el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que le exigió a Jairo? Jairo, yo quiero seguir adelante, yo quiero llegar a tu casa, pero yo te pido que no temas y que creas. Solamente te pido esas dos cosas.
Bueno, sin duda Jairo tuvo que tomar una decisión rápida. ¿Despido al Señor y lo dejo aquí? ¿O le digo, creo y que me siga a hacer no sé qué, porque mi hija ya está muerta, pero permito que el Señor siga con su obra? Bueno, el Señor quiere que nosotros el Señor quiere que nosotros por medio de nuestra fe le permitamos trabajar. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Vean lo que dice algunos salmos. Salmos 50:15. Si el problema ya nos ha alcanzado, es bueno leer las escrituras, porque ahí nos ayudan a ver cómo el Señor sigue estando con su pueblo a pesar de que el pueblo se siente muchas veces abandonado. Vean lo que dice 50:15, Salmo 50:15. E invocaré en el día de la angustia, e invócame en el día de la angustia, te libraré, ¿y tú qué? Me honrarás. Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Aunque el problema ya se haya acercado a mí, aunque ya pasó lo que quería evitar, ¿aún ahí vas a estar, Jesús? Sí, dice el Señor. Pero solamente te pido que no temas y que creas y que me dejes actuar. Jairo dijo que sí. No sé qué puede hacer el Señor, pero sé que el Señor es poderoso. Tú sigue actuando. Marcos capítulo 5, versos 37 y 39, al 39. Marcos capítulo 5, verso 37 a 39. Bueno, como vemos que Jesús tuvo probablemente una opinión favorable de parte de Jairo, Jesús puso manos a la obra, hizo lo siguiente. Él ya no se paró más. Dice, y no temió, y Marcos 5, 37 a 39. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y estando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. A ver, aquí algo. Primeramente está toda la multitud siguiéndole. No sabemos cuánto tiempo, dónde estaba exactamente Jesús cuando se paró con la mujer. Llegan estos hombres con Jairo, le dicen, deja a Jesús, ya está muerta. Jesús le dice, cree. Pero sigue estando ahí la gente. Pero vea cómo inicia el texto. Y no permitió que nadie le siguiera. Jesús con su autoridad le dijo a la gente, ya es momento de actuar. Déjenme. Y sus discípulos, pero Señor, nada más quiero a 3, a Jairo junto con 3 más, Pedro, Jacobo y a tu hermano Juan, vengan. ¿Ustedes creen que una gente necesitada va a dejar solo a Jesús? Se necesitó poder de Dios. Dios sabía en el momento en el cual él tenía que hablar. ¿No creen que él le pudo haber dicho a la gente, quédense aquí con su autoridad de Dios, quédense aquí? Jairo, vámonos y llegamos en menos de 5 minutos a tu casa. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque Dios tiene sus tiempos para actuar en cada momento. Jesús estaba esperando cuando le dijeran a Jairo, tu hija está muerta, para que él actuara. Quería que Jairo estuviera hasta abajo para que él pudiera intervenir. Y viera la fe de Jairo en decir, Señor, voy a procurar no temer, creo en ti. Y así el Señor le dijo, quédense aquí. Y nadie más le siguió, dice el texto. Quédense aquí. Solamente síganme ustedes 3 y tú, Jairo, a tu casa. Y así fue. Vean que el Señor va actuando conforme a sus propósitos en nuestra vida. No antes, no después, sino en el momento exacto. Y llegando a la casa, ¿qué es lo que encontró? Un alboroto, y al parecer no les gustó para nada al Señor Jesús. Estaban llorando, estaban afligidos. Quizás parte de la familia estaba afligida. Quizás parte de la familia era la cual lloraba, pero también se encontraba por cultura otras personas llamados los dolientes, que eran personas que lloraban en los funerales. Me parece que en México también tenemos aquí a las lloronas, pero bueno, eran dolientes, era gente que tú les pagabas para que lloraran en el funeral de las personas. Bueno, Jesús por lo visto se desanimó. ¿Por qué? Porque, bueno, no le gustó, no se desanimó, no le gustó lo que estaba viendo. Entonces, al ver este alboroto, dicen, bueno, pero ¿por qué tienen este alboroto? No, es que la niña se nos murió. Y el Señor Jesucristo le dice, no está muerta, está dormida. Ante los ojos de los hombres sí estaba muerta. De hecho, estaba bien muerta.
Estaba muerta. Pero Señor, ¿por qué dijiste que no estaba muerta, sino dormida? Porque recuerda lo que dice el texto, hermanos. Yo lo leo. Romanos 4:17. El cual, o sea, Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para los ojos de los hombres la niña estaba muerta. Para los ojos de Dios, ella estaba dormida. ¿Por qué? Porque aquel que quita la vida la puede regresar cuando Él quiera. Entonces por eso Dios nombró lo que no era como lo que sí era. Yo soy Dios, para mí está dormida. Déjenme actuar. ¿Y qué pasó? Cuando Él dijo que estaba dormida, verso 40 y 41. Y se burlaban de Él. Bueno, vamos a detenernos un tantito ahí. Y se burlaban de Él. ¿Por qué se burlaban del Señor? Porque la gente natural no entiende el poder divino del Creador. Porque esta gente carente de fe no entiende que el Señor es todopoderoso para ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Cuando ya está enfrente. Continúa el texto. Marcos capítulo 5, versos 40 y 41. Y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo a estas personas que nada más se burlaban del Señor? Sálganse de la casa. Y obviamente Jairo tuvo que respaldar estas palabras. Quiero a todos fuera. Es que, ¿para qué lo trajiste? Quiero a todos afuera. El Señor sabe qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer el Señor. Pero el Señor dijo que va a hacer algo. Así que yo le creo a Él, que Él siempre va a estar a mi lado. Ustedes no los necesito porque no me van a ayudar. Jesús solamente te necesito a ti. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, está bien, Cairo, tú y tu mujer, que son los padres, vengan aquí 3 apóstoles, recuerden Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme con la niña. ¿Y qué le dijo? Le dijo esas palabras, Talita Kumi. Ahora, muchas personas, yo he visto que cuando quieren hacer un milagro dicen, oh, Talita Kumi, no son unas palabras especiales. Marco mismo nos da la traducción de estas palabras, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué Marcos escribió Talita Kumi? Bueno, Jesucristo, ¿en qué idioma hablaba? Hablaba en arameo. Y el evangelio de Marcos fue escrito ¿a quiénes? A romanos, que hablaban ¿qué? Griego. Entonces simplemente Marcos, como escribió una palabra aramea, dijo, mi audiencia no le va a entender, entonces necesito traducírsela. Niña, a ti te digo, levántate. No es que las palabras tengan poder. El que tenía poder era Cristo mismo, no esta frase. Ay, mi hijo se está enfermando, Talita Kumi. Y es varoncito, ¿no? Niña, a ti te digo, levántate. No, nada que ver. No. Pero bueno, estas eran las palabras y se puso como una traducción. Así lo dijo Marcos. Así lo estipuló Marcos. ¿Qué pasó cuando el Señor le dijo, niña, a ti te digo, levántate? Pues pasó lo que tenía que pasar. Verso 42 y 43. Dice así, Marcos capítulo 5, verso 42 y 43. Dice Marcos 5, 42 y 43. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, se levantó la niña. Los discípulos todo el día andaban espantados. En la noche espantados por el diluvio, ¿no? Por la tormenta. Se iban a morir. Llegan a la orilla, el gadareno endemoniado espantado, chin. Después regresan y otra vez espantados porque el Señor levantó un muerto. Hasta esta fecha en Marcos, Dios no había levantado a muertos. Levanta un muerto. Pobres apóstoles, espantados. Aquí lo curioso es que le dice el Señor, no le digas a nadie. Oye Jesús, con todo respeto, pero se van a dar cuenta. Pues tú no le digas a nadie, que pase lo que pase. El Señor sabía sus planes. Jesús, pero la niña va a salir y va a correr cuando todos la vieron muerta. Bueno, pero yo te digo, no lo digas. No lo digas. Pero el milagro había sido hecho, ¿cierto? El milagro había hecho eso. ¿Por qué el Señor actuaba de esta manera? A mí luego se me hace gracioso, pero él solamente entendía sus planes. Entendía sus planes. Bueno, pues por lo menos los apóstoles no se enteraron. Hasta a lo mejor ya después. Porque recuerden, dejaron a los otros 9 apóstoles en otro lugar. Solamente 3 habían enterado. Obviamente los familiares de la niña sí se iban a enterar que la niña había resucitado. Pero aquí, ¿qué vemos, hermanos?
vemos una esperanza mayor. Ya vimos que el Señor nos ayuda en nuestras dificultades si tenemos fe. Si vamos en la actitud correcta a Él, Él está dispuesto a escucharnos y dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando nosotros los creyentes tengamos ¿qué? Fe en Cristo Jesús. Creamos en Él a pesar de que ya tengamos las dificultades enfrente, a pesar de que ya estemos siendo azotados por esa enfermedad o por esa cosa que no la queríamos pasar. Él nos puede ayudar. Él puede hacer maravillas, como lo hizo con la señora, con la mujer del flujo, o como lo hizo con Jairo, cuando él ya lo vio todo perdido, y literal estaba perdido, y él usó su poder para resucitar a su hija. Pero aquí vemos un poder más grande, el poder de la resurrección. Hermanos, no solamente tenemos que tener fe en el Señor, en que Él nos puede ayudar en nuestras dificultades. Tenemos que tener fe en todo momento. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que Él nos va a levantar entre los muertos en el día postrero. Esa es la mayor fe que podemos llegar a tener. Y ahí yo les digo, no den ni un paso atrás. El Señor nos va a resucitar. Él lo ha prometido y ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Esta niña es un ejemplo de la resurrección que todos los creyentes vamos a tener. ¿Crees en esto? Deberías. Yo termino con este versículo y el versículo termina con una pregunta que tú tienes que contestar. Dice Juan 11, vayan conmigo, Evangelio de Juan 11, 25 al 26. Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Juan 11, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Quiero que lo lean junto conmigo. Juan 11, verso 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pongan atención. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Escucha, ¿crees esto? ¿Crees que yo te voy a resucitar? Dice el Señor. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy suficiente en tu vida para ayudarte en cualquier dificultad? Y que en un futuro, cuando te llegue la muerte, yo te voy a levantar. ¿Crees esto? Esta es la pregunta del millón que todos tenemos que responder. Si dices sí, es que eres un creyente y espera la resurrección de los muertos. Si dices no, arrepiéntete y cree en Cristo para tu salvación. Esta es una de las preguntas más importantes que tenemos que contestar. Ahora, termino. ¿Crees esto? ¿Que el Señor te va a ayudar? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.